Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La Ventana de los viajes. You're wishing God, Con Paco Nadal. 'cause you are my lonely star. And I'm your wishing God. Now hey you. Paco Nadal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, querida Paco. Marta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Muy Uy. bien, aquí soportando los calores en mi retiro veraniego de La Manga. ¿Y vosotros qué tal? Pues bien, aquí los calores Madrileños. de secano De la madrileño. Madrileños de secano. Sí. ¿Qué tal, Rafa, que no te había saludado? Sí, no, todo bien. Pasando calor, pero bien. Mira que me encanta escucharte cada semana porque me ayudas a teletransportarme a aquellos lugares a los que no puedo viajar y donde iría pero con los ojos cerrados. Y hoy quieres que nos sintamos como unos viajeros en el tiempo. Nos planteas recorrer ciudades donde podemos admirar maravillas de una arquitectura colonial en Latinoamérica, que por otro lado sabes que es mi debilidad, así que estoy deseando escucharte, Paco. Este tema lo he elegido solo por ti, perdón, Pues, Rafa, pero no, este no, ha hay sido nada. en honor a mi querida Marta, que sé que comparte conmigo la pasión por esa Latinoamérica o Hispanoamérica que tanto hemos recorrido los dos. Nada que perdonar, pero vas sobre seguro hoy. Venga, vamos a ambientarnos. Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Mi Cuba linda, y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Este es nuestro primer destino, Cuba, Paco. Pues sí, a ver, hoy me voy a mojar porque la verdad es que en América hay tantísimas ciudades que beben de esos dos estilos y de la historia de ambos lados del Atlántico, que es difícil decir cuál es la ciudad colonial más bonita, ¿no? De esa arquitectura hecha a cachitos de dos mundos bien diferentes que se encontraron allá por 1492. Pero si tuviera que elegir una, mi primera sería, sin lugar a dudas, y yo creo que comparto contigo, sería La Habana, La Habana Vieja. Hombre. La Habana Vieja es el conjunto colonial más grande de América, donde se concentran todos los elementos de esas ciudades que los españoles crearon al otro lado del Atlántico. Fortalezas, conventos, iglesias, palacios, patios, callejuelas, soportales. Luego esas cuatro grandes plazas, la de la Catedral, la de Armas, la Vieja o la de San Francisco. Hay rincones donde por la noche, cuando ya se han ido los turistas, pues entornan los ojos y te puedes creer que estás en el siglo XVIII, ¿no? Siempre he pensado que la vieja Habana es hija del barroco español y de las orillas yorubas, del ron, del azúcar, de la salsa, no sé. Un destilado del Caribe más genuino. Yo sé que conoces bien esta ciudad, ¿verdad, Marta? Sí. Y ¿Y Trinidad. tú, Rafa? No, yo también he ido varias veces y me estaba acordando, según hablas, bueno, que mucha gente va a Cuba, se queda en las playas. Yo tenía un amigo allí del primer viaje que hice y que me decía, Cuba es La Habana, lo demás es paisaje. Claro, es que es imperdonable cruzar un océano para tirarte 6 días en una playa, en un resort y no ir a dedicarle 2 o 3 días a La Habana, que a mí me parece una ciudad por La Habana. maravillosa. Una ciudad también, coincidiréis conmigo, que genera sentimientos encontrados, como toda Cuba, ¿no? Sí, Porque total. también la verdad es que toda esa Habana monumental está restaurada con dinero, mucho de Europa y mucho de España, pero luego la otra parte de La Habana es un desastre que el gobierno cubano no ha arreglado, no ha dado una mano de pintura desde la revolución, y la gente vive en unas condiciones, en unas casas que también es vergonzoso, ¿no? Y hay que decirlo. Y es que todavía el contraste es peor cuando ves La Habana rehabilitada, donde prácticamente no viven los cubanos, y La Habana donde sí viven los cubanos, Claro, porque que es una vergüenza. Puedes decir lo del encanto de lo decadente, ¿no? Que se dice también de Lisboa, pero en este caso, vamos, es demasiado. Sí. Sí, es porque no tienen más remedio. Exacto, Sí. no queda otra. Me acuerdo Por también desgracia de para ellos. tu último viaje a Cuba, Paco, que comentaste
esa parada en Trinidad, al sur de la isla, que también es como un claro. pueblo colonial que se ha congelado en el tiempo. Por eso te digo que la selección que vamos a hacer hoy son 8, pero podrían ser 80 o cada uno tendría sus 8. Es que en Cuba tienes Trinidad, que es otro bomboncito colonial más pequeño, por supuesto, mucho más pequeño que La Habana, pero también con un encanto tremendo y donde sigue habiendo vida local, vida propia, vida de cubano, ¿no? Paseas por aquellas calles y más allá de las escalinatas aquellas de los Congos, donde se reúnen los turistas por la noche, sigue sintiendo la vida local del cubano de a pie. Oye, una vez hablamos con un oyente, cuando estábamos hablando de Colombia, ¿no? Que estábamos hablando pues sobre el café colombiano, lo primero típico. Que piensas, sí, ¿no? El café. Sí. Pero un día, hablando con un oyente, nos puso en valor el chocolate con churros que se come en Colombia. Desde Bogotá les cuento que aquí el chocolate es un alimento muy importante para los colombianos, más que el café. Se preparan churros buenísimos y el chocolate es de excelente calidad. Y me gusta el chocolate y las porras españolas, pero el de Colombia es exquisito. Pero nada que envidiar al colombiano, y si pensamos en una ciudad colonial en Colombia, pensamos en Cartagena. De Indias, por supuesto. A ver, mi segunda elección. Las 3 primeras que voy a decir se podrían combinar. Las pongo en el podio en las 3 y de alguna manera hay que ordenarlas. Pero de esas no admites discusión. Ya veremos las demás, pero las 3 primeras no hay. Las 3 primeras ya verás cómo no tiene discusión. La segunda sería Cartagena de Indias, la perla del Caribe colombiano, la visita inexcusable, una ciudad que por sí solo justificaría un viaje a Colombia, ¿no? Para mí es otra ciudad mágica de palacios e iglesias, de bugambilias, de balcones, otra vez Caribe puro, que podría ser también una ciudad de Extremadura o de Andalucía, ¿no? Por aquello del trasvase de arquitectura de un lado a otro del Atlántico. A mí de Cartagena, que me encantan muchas cosas, no sé, pasar bajo la puerta del reloj, deambular por la plaza de los coches, dejarte caer por la zona de la catedral al atardecer, o subir al camino de Ronda y sus murallas y sentir la historia de España ahí, sabes que bueno, ahí hubo grandes batallas navales defendiendo contra los ingleses, en fin, Blas de Lezo, etcétera. Pero de Cartagena lo que me llama la atención es que es una ciudad sin plaza mayor, sin plaza grande, sin plaza principal, ¿no? Tiene muchos pequeños espacios que esponjan el denso entramado de calles, pero es una ciudad, para ser una ciudad española, es una ciudad de origen español, sí. Es una ciudad sin plaza mayor, ¿no? Paco, y por me llamó la atención. Por ponerle un pero, los cruceros, ¿no? Si llegan, que eso nos recuerda a otras ciudades de aquí de España, sí, ¿no? Sí, eso también por desgracia pasa en muchas ciudades. El día que llegan los cruceros, aquello se llena de gente. Eso sería debate de otro día, de hablar en la sección de viajes, ¿no? Los cruceros y eso, si de verdad dejan dinero en la ciudad o no. La inmensa mayoría que baja se toma una Coca-Cola y no gasta nada porque lo tiene todo gratis en el crucero, ¿no? Pero en fin, pasa en Cartagena y en otros muchos. Sí. Pero por la noche, cuando ya se han ido los cruceros y muchos turistas que a lo mejor se alojan en las afueras, Cartagena y todas esas terracitas de calles llenas de bugambilias y lucecitas encantadoras, una ciudad que enamora, vamos, tiene rincones hechizantes. Y aquí pasa como en La Habana, que la ciudad, el centro de la ciudad de Cartagena, que está donde está la ciudad amurallada, está completamente rehabilitada y bueno, y es preciosa, parece una ciudad de cuento, pero en cuanto sales de la muralla y vas hacia los barrios más pobres, tremendo, ves otra sí, Cartagena. Parece que estás en otro diferente. lugar, nada que ver. Sí, cuando subes al fuerte, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, el fuerte de San no sé cuánto, San Felipe, ese. Desde San Felipe se ve al otro lado toda una barriada de casas humildes, no voy a decir chabolas, pero de casas humildes, y ver la realidad también, ¿no? Sí, esa es la cruda realidad del mundo y que el turista pues tampoco ni puede obviar, pero tampoco puede arreglar. Venga, decías, 3 destinos, 3 ciudades coloniales indiscutibles. Esta es la tercera. A ver. Nos vamos a Puerto Rico.
Esto es la Viejo bomba San Juan. puertorriqueña. Y escuchan el viejo San Juan. El podio, el tercero. Esta Ya me este, falta, digo, A mí también. ¿Sí? Yo, La Habana y ¿Vamos? Cartagena sí, pero vamos. Bueno, vamos a pues, organizar algo cuando acabemos perdéis esto en otra septiembre. ciudad maravillosa, el viejo San Juan, otra de las ciudades coloniales hermosísimas. Además, un territorio cercano, amigo. Yo siempre digo que donde, a ver, yo creo que un español se siente a gusto en cualquier parte de Hispanoamérica, ¿no? Pero donde hay como un cariño más especial hacia lo que supuso España allí, tuvimos 400 años. En Puerto Rico es en esta isla, ¿no? En Puerto Rico. Siempre digo que un clavo saca otro, ¿no? Después de nuestro imperio le vino el imperio americano y a lo mejor todavía tienen... Pero bueno, esto sería meternos en jardines que no procede Otro ahora, ¿no? programa también. Sí, otro programa. En fin, el viejo San Juan, igual, casitas de plantas bajas, de planta baja, de colores alegres y chillones, mucha gente por la calle, restaurantes que no cierran hasta bien entrada la madrugada, parejas que se dan arrumacos en el malecón que rodea la muralla, mucha música, bueno, que traspasa esa música que sale de los locales y sale en las calles. Yo he pasado noches maravillosas en una calle del viejo San Juan con vecinos que estaban allí soportando el calor con una botella de ron y bailando y cantando y te invitan y te integras y eres uno más, ¿no? Así que con esto ya tenemos el podio: La Habana, Cartagena de Indias, el viejo San Juan, pero hay más. Hay más. Y vamos a Ecuador, a Quito, que esta tampoco está mal, ¿eh? No, a ver, mira, Quito para mí es una sorpresa porque la conocí hace muchísimos años, a mí también. cuando todavía no estaba restaurada. Quito fue la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 1978, fíjate, ¿no? Sí, pues fue la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiene unas enormes plazas en el centro histórico, la de Santo Domingo, la de San Francisco, la de la Independencia, y aquello estaba, la verdad, hecho polvo. Yo sé, los ecuatorianos, los quiteños, no iban al centro, podían pasar una vida entera sin ir al centro, porque era un sitio lumpen, degradado y peligroso por la noche, ¿no? Hubo una ingente inversión de dinero de la UNESCO, de muchas fundaciones, se arregló todo aquello, todas aquellas fachadas barrocas, todos esos palacios, y ahora mismo el centro de Quito es otro de los sitios que hay que visitar en Hispanoamérica, ¿no? También siempre hay vida, sobre todo pues en la calle del Algodón o la calle de la Chile, la Plaza Grande, en fin, es otro sitio donde también, pues no sé, hay muchos kiosquillos callejeros de ensaladas de frutas, de empanadillas de queso y cebolla, de sanduches, de cachitos, de batidos para el hígado y la memoria, como recuerdo que ponían en uno, batidos para el hígado y la memoria. Deme el de la memoria que yo nunca sé dónde dejo las llaves del coche, ¿no? En fin, que Quito, bueno, y conventos de clausura, no te puedes ni imaginar la que quedan allí en Quito todavía. Sí, Otra si no ciudad recuerdo mal, decían apuntar. que el primer convento de clausura de Latinoamérica estaba en Quito o algo así. Pues no me extrañaría, pues una ciudad con muchos conventos, todavía quedan algunos de clausura. Yo visité una vez uno, las monjas usaban Facebook. En tu destino. Diploma. La belleza de Bahía, esta ciudad no está en lo que se ve, y sí en lo que se sabe también. Es la hija más vieja de Brasil. El hijo más viejo tiene más historia, más tema, más asunto, ¿no? Conocer Bahía es conocer un poco de África, conocer un poco de Portugal, de la historia de los indios. La gente de aquí se expresa a través de la religión, de la culinaria, esta mezcla toda. Y nos vamos a Brasil, a Salvador de Bahía, Paco. Claro, no olvidemos que hay una Latinoamérica también portuguesa, Brasil, y Salvador de Bahía es fue la joya de la corona portuguesa, la gloria del Brasil colonial, otra ciudad de palacios, iglesias y conventos, sobre todo en la ciudad de Alta, en la parte de arriba, ¿no? Desde ahí se gestionaba la ingente industria del azúcar que montaron ahí los portugueses. Esa zona del centro que empezó a ser grande y gloriosa en el siglo XVII es el Pelourinho, el barrio más genuino de la ciudad de Alta, que es una maravilla que hay que incluir en cualquier visita, ¿no? Salvador de Bahía, el centro histórico de Salvador de Bahía, pues sería otra de las visitas si quieres ver esa mezcla, esa maravillosa mezcla de arquitectura de ambos lados del Atlántico que se juntaron allí en el sur de América. Otro lugar donde vas paseando y sale música por las ventanas, en todos lados. Sí. Bueno, Brasil es que es música, ¿no? Y no es un topicazo, es que es verdad. Allí también de cada ventana salen sonidos. Guardo silencio resignado porque aquí tampoco he estado. Yo en esta sí, en la siguiente no. Ah, pues yo en esta sí.
Todo esto es para que tomes nota, Paco, y nos lleves a los próximos Exacto, viajes. Estoy apuntando, necesito peticiones. ayudantes. Para la próxima temporada necesito ayudantes. Venga, nos vamos a Cuzco, a Perú. Vamos, por favor, 9 siglos lleva en pie Cuzco, una de las ciudades más fabulosas de toda Sudamérica, ¿no? Primero como capital del imperio de los incas, que le dio su nombre en quechua, el ombligo del mundo, y después como asentamiento de gran importancia de los conquistadores españoles. La capital estaba en Lima, pero Cuzco siguió siendo una ciudad emblemática. Y sobre todo es una ciudad diferente a estas otras que hemos hablado, porque allí, a pesar del empeño, el denuedo que pusieron los españoles en derribar todo lo que pudiera suponer construcciones incas que recordaran a los antiguos pobladores, pues eran tan pétreas, tan grandes aquellos cimientos, que no pudieron con todo. Y si habéis estado en Cuzco, pues sí, las iglesias y los palacios están construidas sobre esas grandes piedras de templos y palacios de la época inca, ¿no? Yo creo que Cuzco es una ciudad que hay que visitar una vez en la vida, por esa justaposición de estilos, por ese paisaje humano que hay, por las fiestas, por las manifestaciones de religiosidad que hay en la ciudad, el lugar en el que está y lo que supone, ¿no? El ombligo de aquel mundo inca, y sobre todo hoy día la ciudad más mestiza y más importante y culturalmente importante de todo el altiplano quechua andino. Y seguimos recorriendo, esta es una también de mis favoritas, y es la antigua Guatemala. Vamos a Centroamérica, Paco. Sí, Antigua en Guatemala es la referencia colonial de Guatemala. Fíjate, a mí me encanta Guatemala, también volvemos a esa planimetría de calles perpendiculares, de casitas que no levantan más de 2 pisos. Hay muchas ruinas porque, bueno, fue la primera capital de la ciudad, del país, pero la destruyó un terremoto en 1733, arruinó bastante de eso, por eso se mudó la capital, y quedan todavía algunas partes sumidas en aquel desastre del terremoto. A mí de Antigua me llamó la atención que quizás no tiene la magnificencia de los palacios y las iglesias que tienen algunas otras ciudades que hemos hablado, ¿no? Toda esa planimetría de calles perpendiculares, de soportales, de iglesias y fachadas de tonos pastel sigue estando, pero a lo mejor le falta esa grandiosidad de otras ciudades donde se hicieron grandes catedrales o grandes palacios, que aquí no se hicieron porque al final la ciudad se mudó y quedó un poco en el olvido a raíz de aquel terremoto. Y se puede pasear, es una ciudad muy segura para Centroamérica. Sí, en general a mí me lo pareció, ¿eh? Sí. Yo he viajado por Guatemala varias veces, manejando mi coche, el carro como dicen allí, y bueno, con ciertas prevenciones se puede viajar sin ningún problema, y Antigua es completamente segura, muy gentrificado también. Sí, todo el centro, claro, como todas estas ciudades, están tomadas por el turismo y la mayoría de los locales ya están dedicados al turismo. Ahí, Rafa, tenemos otro programa, gentrificación de lugares turísticos. Vamos anotando. Venga, vamos a México. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Y en México había un montón para elegir, pero te has quedado con San Miguel de Allende. Claro, quien nos esté escuchando dirá, a ver, este señor se ha olvidado de México, donde ciudades coloniales hay, bueno, Querétaro o Oaxaca, un montón. He escogido una, San Miguel de Allende, que me parece un bomboncito. Era una parada importante en la Ruta de la Plata, entre Zacatecas y la Ciudad de México, y tiene un centro histórico lleno de edificios muy bien conservados de los siglos XVII y XVIII. Además, San Miguel se ha puesto muy de moda en México entre la intelectualidad y clases altas y bohemias y artistas que han comprado muchas casas ahí, han invertido, hay muchos hoteles boutique, hay muchos extranjeros que se han ido a vivir allí, una ciudad más tranquila que puede ser Ciudad de México, y donde también un paseo por el casco antiguo, por el Zócalo, la plaza principal donde está la enorme catedral, acercarse a alguna cantina, a tomar unas enchiladas mineras, unos fiambres de San Miguel, unas pacholas, en fin. México, sabes que ahí también comparto contigo la pasión por México, por sus ciudades, y puestos a elegir una, pues he elegido San Miguel de Allende, pero podía ser muchísimas más. Claro que sí. Vamos al concurso, que ya tenemos las 2 concursantes pendientes, ¿no? Venga, vamos.
Antes, que no lo he dicho al principio, vamos a recordar cómo pueden participar los oyentes. Nos pueden dejar un WhatsApp en el 638-865580, 638-865580. Y que se animen a llamarnos, ¿no, Paco? Claro, sí, porque además el premio es fabuloso, ¿no? Es venirse con Marta y con Rafa de ayudante conmigo al próximo viaje por Hispanoamérica. A todos estos sitios que hemos anotado que nos faltan por conocer, o sea que vamos. Ojo con el premio es una maravillosa taza de La Ventana en la que se desayuna o se bebe un té estupendo. Claro que sí. Está muy buscada esa taza, ojo. Sí. No es fácil. Vamos a saludar a Asunción desde Madrid. Asunción, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Jorge, que está en Gijón, que es de Gijón, pero creo que está en Palencia. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vosotros habéis viajado a alguna de estas ciudades que hemos comentado? ¿Asunción? No. ¿Las tienes pendientes? En México, pero no en la zona colonial. Pero en México sí, ¿no? Sí. Jorge, ¿y tú? Pues yo sí, ya a México sí, no viajé a San Miguel de Allende, pero sí estuve en Cuba, en La Habana, ahí sí. Muy bien. Entonces, paisaje, ya sabes, no pasa nada. Bueno, para saber, no hacerte ninguna pregunta de La Habana, porque la vas a saber. Bueno, ya sabéis, Asunción, Jorge, que este concurso va de, las preguntas son pues en torno a cosas que yo he hablado, o no, vete tú a saber, ¿no? Pero todas tienen relación con los viajes, y como todos amamos los viajes, pues nos lo vamos a pasar muy bien. A ver, Asunción, empezamos por ti. Empezamos contigo. La Habana fue fundada por el conquistador Pánfilo de Narváez bajo el nombre de Villa de San Cristóbal de La Habana. ¿Pero en qué año fue fundada La Habana? Te digo 3 opciones, hay muchos años si no. 1514, 1714 o 1620. 1514, 1714 o 1620. Pues no lo sé. Pues digo, uno tienes claro. 3. No lo sé, el primero. El primero, que era 1514, ¿no? Muy bien, venga, pues has acertado, ¿ves? La suerte está de tu lado. Sí, no ibas a desperdiciar un 33% de posibilidades de acertarlo. Sí, fue fundada en 1514, una de las primeras fundaciones españolas allí. Jorge, seguimos en Cuba. Cuba es una gran isla, pertenece a ese subcontinente dentro del continente americano que son las Grandes Antillas, grandes islas, las Grandes Antillas. ¿Sabrías decirnos alguna isla más de este grupo de las Grandes Antillas? Una sola. De Jamaica. Muy bien, estupendo. Pues sí. Jamaica, también lo es la Española, que incluye República Dominicana y Haití, Puerto Rico y la Isla de la Juventud. Muy bien, un punto cada uno. Seguimos, Asunción. Vamos a Cartagena de Indias. ¿Sabrías decirnos qué gran escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, amaba Cartagena de Indias, tenía casa allí y porque además su primer trabajo como periodista en el diario El Universal fue allí en Cartagena de Indias? Gabriel García Márquez. Pues claro, no puede ser otro, estupendo, esta era facilita, ¿eh? Muy bien, Gabriel García Márquez, que adoraba Cartagena y soñaba con haberse retirado allí, pero un cáncer se lo impidió. Jorge, no dejamos Colombia. Sería muy fácil preguntarte por su capital, Bogotá, no lo voy a hacer. Te voy a preguntar a qué 2 mares u océanos se asoma Colombia. Las costas de Colombia, ¿a qué 2 mares u océanos dan? Uno por la izquierda y otro por la derecha. Pues Colombia al Pacífico. Por un lado, ¿y el otro? Y el otro, pues creo que al Atlántico. Crees muy bien, el Atlántico, Mar Caribe, por el Mar Caribe se asoma al Atlántico. Muy bien. Caribe, sí. Bueno. Pues empate a 2, seguimos, tercera pregunta, vamos rápidos. Asunción, en los bares del Viejo San Juan suena mucho el ritmo nacional de Puerto Rico. ¿Qué es? Te doy 3 opciones, el reggaetón, el mambo o la bomba. ¿El reggaetón, el mambo o la bomba? El mambo. No, la bomba, suena parecido. La bomba, que es una música que se canta y se baila y se ejecuta con unos tambores que se llaman barriles allí. No, es la bomba. Jorge, ¿cuál es el gentilicio de Puerto Rico? Puertorricenses. No me la sé yo. A ver, te doy una segunda oportunidad. Pues, el gentilicio de Puerto Rico. ¿Cómo se llaman los de Puerto Rico? Puertorricenses. No, puertorriqueños.
Ahí va, porque se me ha ido la cabeza. ¿Puertorriqueños o boricuas? Boricuas, eso es. Boricuas, sí, puertorriqueños, no puertorricenses. Esos son los costarricenses óticos. Pues 2-2. Seguimos 2-2. Asunción, hemos hablado del barrio más auténtico de Salvador de Bahía, que está en la ciudad de Alta. ¿Cómo se llama ese barrio? Pelourinho. Muy bien. Pelourinho, muy bien. 3 puntos para Asunción. Vamos, Jorge, a ver si empatas. ¿Cómo se llama la Plaza Mayor de San Miguel de Allende? La Bahía, ciudad colonial de México. ¿Cómo se llama su Plaza Mayor? ¿Cómo se llaman todas las plazas mayores de México? Yo creo que no sé si me dijiste el Zócalo, no sé si escuché el Zócalo. El Zócalo. El Zócalo, sí, el Zócalo, 3-3. Bueno, pues nos queda la última pregunta y el desempate. Asunción, Antigua, la bella ciudad colonial de Guatemala, fue la antigua capital del país. Pero ¿cómo se llama la actual? ¿Cómo se llama la actual capital de Guatemala? Pues, espera. Guatemala. Espera, no. No lo sé, me estoy poniendo muy nerviosa. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, sí señor, muy bien. Se llama Ciudad de Guatemala, era fácil. Bueno, Jorge, a ver si empatas o no. ¿En qué año fue declarada Patrimonio de la Humanidad Quito, la capital ecuatoriana, que fue la primera capital declarada Patrimonio de la Humanidad? Te doy 3 opciones: 1980, 1978 o 1992. 1980, 1978 o 1992. Voy a decir el 80. Ay, pues no, fue en 1978. Fue en 1978, qué pena. Gana bueno, Asunción. Pues, Asunción, te llevas una taza de la ventana. Muchas gracias a los dos, Jorge. Jorge, gracias por llamar. Un besazo. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós, gracias a los dos. Paco, la semana que viene repetimos. Hombre, seguiremos viajando como siempre y dándoos envidia. Bueno, yo siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque es eso, es viajar y contar. Además que sí. Y anotados quedan todos los sitios a los que nos vas a llevar, eso... Sí, eso es así. Ya ha quedado, que hemos quedado a todos los sitios a los que te vamos a acompañar. Bueno, sí. Nos escuchamos el viernes, Paco. Tenemos una temporada muy intensa. Hasta luego, adiós. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias y vamos a abrir una ventana a la Ruta Inti, esta expedición cultural formativa para jóvenes de todo el mundo que es a la vez una aventura para los que están participando en ella, como nuestro compañero Mario Panadero, al que saludamos cada semana para que nos cuente cómo se está desarrollando esa expedición. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, Rafa, ¿qué tal? Hola, primo, ¿cómo vais? ¿Qué tal? ¿Dónde estáis ahora? ¿Cómo vas, pariente? Pues mira, me he venido a Mérida a coger cobertura para hablar con vosotros. Mérida, precisamente, otra ciudad colonial, como las que nos comentaba Paco antes, pero la expedición ha hecho noche en el pueblo de Pixap, una comunidad maya parlante, de hecho, de unos 50 habitantes, y ahora ponemos rumbo a Izamal, uno de los llamados pueblos mágicos de México. De hecho, algunos dicen que es el pueblo más bonito del estado de Yucatán. Qué bien suena eso, ¿eh? ¿Qué habéis visto esta semana, además? Pues mira, la semana pasada cuando hablamos me pillaste culminando la ruta del PUC, una caminata de 3 días en la que hicimos 65 kilómetros con 3 campamentos cada noche y visitamos los sitios arqueológicos de Labnab, de Cabá y de Uxmal, que fue donde culminamos esa caminata. Después descansamos 2 noches en Tecax, otro de los pueblos mágicos de México. Pasamos una noche en Maní, un pueblo precioso donde pudimos asistir en la plaza del pueblo a un concierto de música tradicional yucateca, de trova y de jarana, que fue fantástico también. Y después pasamos 2 noches aquí, en Mérida, en la capital del estado de Yucatán, donde tuvimos la suerte de acampar en una enorme casa colonial y de conocer la ciudad, que tiene mucha historia. Después pasamos las 2 últimas noches junto a las grutas de Sabná, en un entorno selvático fantástico, y finalmente ayer fuimos a visitar el cenote de Nomozón y por fin nos bañamos en un cenote, que fue una experiencia increíble. Oye, y aparte de esas partes puras de viaje, ¿alguna actividad relacionada con la ruta, talleres, charlas, algo que te haya llamado la atención?
Sí, Ruta Inti tiene también un factor cultural importantísimo, tanto del intercambio cultural con las comunidades locales que visitamos, como con las propias charlas y talleres que imparten tanto los ruteros y ruteras como los miembros de la organización. Por ejemplo, en TECAX asistimos a una charla de las autoridades locales que nos explicaron un proyecto que tiene la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con el gobierno del estado de Yucatán, para suministrar agua y saneamiento a algunas comunidades indígenas de la zona, como la comunidad indígena de Tipical, con la que pudimos compartir además un rato. Después en Mérida fuimos a una charla del ayuntamiento que nos habló sobre el Grupo 47, que es un proyecto de consumo sostenible, respetuoso con el productor yucateco, muy interesante también. Y por último también por la tarde en Mérida asistimos a una charla sobre feminismo mexicano de una asociación llamada Siempre Viva, que nos habló sobre la figura histórica de Rita Centina, que es una feminista mexicana histórica. Se nota que te estás aburriendo en esta ruta, Mario. Te lo estás pasando mal. Sí. Me lo estoy pasando fatal. Ya se ve. Bueno, la semana que viene volvemos a conectar, ¿vale? Estupendo, chicos. Que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Somos lo que comemos y lo que comimos. Arqueología culinaria con Almudena Villegas. Pues después de viajar, viajamos también a la historia del comer de la mano de Almudena Villegas, escritora, doctora en historia, presidenta de Garum Gourmet y miembro de la Real Academia de Gastronomía. Almudena, buenas tardes. Buenas tardes, Mar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, romaneando hoy. Romaneando. Sí, ¿no? Porque hoy nos vamos a adentrar en el mundo romano. Sin la herencia de Roma, yo no sé si podríamos entender algo de nuestra cultura, de nuestro día a día, incluso de nuestra gastronomía, porque seguimos siendo muy romanos a la hora del comer. Sí, seguimos siendo muy romanos. Tenemos ahí un fondo que verdaderamente no hemos dejado de tener y que a veces no lo identificamos. Fíjate, Mar, Rafa, platos como el cocido, las torrijas, el flan, pues todos esos platos son de origen romano. Así que tenemos un fondo muy importante que además Roma de alguna forma, bueno, no implanta, pero sí funda eso que conocemos hoy como la dieta mediterránea, la dieta del Mediterráneo, con el aceite de oliva virgen extra, esos precios que está ahora, por cierto. Sí, sí. Oye, no imponía por lo que dice su gastronomía, era más de, no sé si está también en el Imperio Romano el origen de la cocina fusión. Bueno, el romano era un tipo muy práctico, muy práctico. Entonces, como buenos ingenieros, que fueron unos ingenieros fabulosos, querían conocer el mundo y llevar al mundo todo lo que ellos habían desarrollado. Es verdad que no siempre se hizo pacíficamente, que hubo grandes guerras, que no fueron por ahí, fueron con sus legiones, pero fueron con sus legiones, con sus comidas, que funcionaron muy bien para los propios legionarios, pero que después los pueblos a los que iban pues terminaron desarrollando esos mismos o parecidos cultivos, formas de comer, platos, gachas, panes, vino, porque al final se convirtieron en comidas de prestigio. Es decir, llegaban los conquistadores y llevaban comidas mejores, elaboradas con a lo mejor más esfuerzo, pero también con más producción, con mejor productividad, y al final eran más baratas. Así que sí, a la gente le gustó, y de todas formas el romano lo aceptaba todo, le daba igual que la gente tuviera otras religiones, por ejemplo, siempre que tuvieran un cierto respeto y guardaran las formas. Igual pasó con las comidas, pues así que permitieron todo. Pero escucha, has mencionado las gachas manchegas, lo que conocemos ahora, el plato de gachas manchegas tiene el origen en Roma. Fíjate, sí, las gachas manchegas son mucho más antiguas, ya se hacían gachas, no las manchegas, porque esas son las bisnietas, pero sí, se hacían hasta en Mesopotamia había gachas. Es el primero de los platos que nos da la historia. Fíjate las gachas que son, pero lo que pasa es que los romanos
las hicieron muy bien. Las gachas tienen una ventaja, son muy fáciles de hacer, es decir, al final, bueno, que me perdonen los manchegos porque esas son estupendas, pero unas gachas simples... Ojo que iba a saltar ya, ¿eh? No, que tú eres familia manchega, sí, por padre y por madre, Cuenca y Toledo, pero puedes seguir, perdona. Bueno, sigamos con las gachas, si quieres, pero es verdad que son sencillas de hacer, que hay que dar vueltas con paciencia, que no necesitan una habilidad especial y que además se hacen con harina y con agua, como se hacían en el en el mundo romano, por lo menos. Claro. Después se añadían unos torreznillos, algo que hubiera por la despensa, pero eran el plato de todos los días. Hasta tal punto era de todos los días que, bueno, lo comían las clases populares, pues a diario. Las gachas tienen una cosa muy buena, es que llenan la tripa, son un plato quita hambres. Además, bueno, te queda un poquito de jamón del día anterior, pues se lo pones y las gachas saben a jamón. No se tira nada. A que sí, no se tira nada, tú lo sabes muy bien. Y tanto éxito tuvieron que los recetarios de altura, digamos, la aristocracia, también consumía esos platos que habían formado parte de su infancia, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos en la misma cultura. Lo que pasa es que es verdad, bueno, pues que tenían más torreznos, pero eran gachas. ¿Y cómo se comía en la España romana, además de gachas? Bueno, la España romana fue muy especial porque era una de las provincias que tuvo una productividad mayor de aceite de oliva en la Bética, de jamones en Tarraco, de cereal, pues en tu tierra y también en la Bética. Así que se comía al estilo de Roma, que fue lo que se puso de moda cuando ya finalmente llegaron los romanos. Porque no te olvides que nosotros hoy... pues somos romanos, es decir, somos una mezcla de iberorromanos, de visigodos, pero aquel momento en el que se funden los pueblos, ¿no? Como qué es lo que termina pasando a lo largo del tiempo, pues terminan comiendo platos locales. Por ejemplo, de mi ciudad, que es Córdoba, se exportaba, además del aceite de oliva, un plato que formaba parte de las despensas de los gourmet, que eran los alcauciles confitados en aceite de oliva. Una alcachofa pequeñita que se llevaba a unos mercados gourmet que existían en Roma, un mercado especial en el que se vendían productos, los mejores productos de las provincias, incluso algunos con denominación de origen. Se había denominación de origen y mercado gourmet, la verdad es que no paro de aprender. Oye, decías el estilo romano, si ahora pensamos en estilo romano, seguro que a todos los oyentes se les viene a la cabeza los helados italianos. Es que en aquella época, imagino que no. Sí, a estas horas y a estas temperaturas, ¿verdad? Que un helado. Y tanto. Pues sí, fíjate, en Roma se inventaron los sorbetes, los helados con crema son posteriores, pero es verdad que hacía tanto calor como ahora. En verano la gente, los romanos de la ciudad de Roma se iban a Nápoles, se iban al campo, se iban a la montaña a descansar del calor. Y para descansar del calor también tomaban pues el vino, que lo pasaban por un colador, se llamaba el columnivarium, me perdonáis el latín, lo pasaban por ahí para que estuviera fresquito, y además también hacían helados pues con zumo de frutas, con pasas, les añadían vinos muy melosos, ¿no? Muy concentrados para que también dieran sabor y dulzor. Así que se aliviaban los calores exactamente con el rigor que tenemos ahora, pues como nosotros. Pero el hielo, no podían conservarlo, o sea, no. Sí, perdona, que no, es verdad que no te he dicho lo más importante, que te estoy aquí contando. No. Me estás dando el sabor y todavía no tengo el hielo. Sí, pues te voy a dar el hielo ahora mismo. Prepara tu vaso. Venga, vamos. Mira, en las zonas altas de las montañas, como se ha hecho en España hasta hace muy poco, había neveros, es decir, zonas donde todavía pues permanecía nieve, y entonces la guardaban y la protegían en cuevas con heno, con paja, y esos trozos de hielo grandes que se habían producido de forma natural durante el invierno, pues se bajaban a las ciudades en carros cubiertos de paja, con barriles de madera incluso, ¿no? Y allí, pues, imagínate el precio que alcanzaban, porque claro, la bajada tenía que ser muy rápida, se picaba el hielo, y muy picadito, como granizado, era con lo que se refrescaban, incluso había platos helados, se tomaban unos platos con queso, pues muy fríos, porque, bueno, pues era agradable.
Has mencionado, Almudena, las gachas, la harina con las que se hacen, y yo quería incorporar a la conversación a Ángeles Romero, que es catedrática de Tecnología de los Alimentos y directora de la Cátedra del Pan y el Cereal de la Universidad de Santiago de Compostela. Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El pan que elaboramos y que nos comemos hoy en día es muy diferente al que se comía en la época de los romanos? Bueno, pues quizás, si me permites, antes de contestarte a la pregunta, quizás lo que podemos hacer es definir lo que es el pan, ¿no? Porque tenemos una norma de calidad recientemente aprobada y lo que hace es diferenciar dos tipos de pan. Por un lado, el pan común y por otro lado, los panes especiales. Y el pan común es el que se elabora únicamente con harina de cereales, agua, sal, masa madre y o levadura, que se somete a fermentación antes de su cocción y que creo que es lo que todos pensamos cuando hablamos de pan, ¿no? Aquí estaría el pan tradicional, como el gallego, tengo que tirar para casa, ¿no? O el pan candeal, por ejemplo. Y también dentro de lo que son los panes especiales, pues estos llevan otros ingredientes, semillas, harinas de legumbres, frutas, y utilizan otros procesos de elaboración diferentes. Aquí estaría, por ejemplo, el pan de molde, los picos, el pan rallado, las tortillas de maíz. Por tanto, ahora sí que creo que puedo contestar a tu pregunta, ¿no? Y sí que tenemos panes similares a los que elaboraban los romanos dentro de los panes especiales y dentro de lo que es el pan común, con fermentación. Oye, en la Cátedra del Pan y del Cereal trabajáis, creo que para reivindicar las bondades del pan tradicional de calidad. ¿Qué debe llevar y qué no debe llevar un buen pan? Bueno, pues sí, en la Cátedra del Pan y del Cereal, que por cierto, bueno, es de la Universidad de Santiago de Compostela, pero está en el campus de Lugo, una ciudad, ya que estamos hablando de Roma, una ciudad amurallada, romana, preciosa, que os invito a conocer. Bueno, pues en la Cátedra del Pan estamos trabajando para poner en valor el pan tradicional y su materia prima, los cereales autóctonos. El pan que defendemos es el pan que se elabora con harina de cereal, como decía antes, las características del pan común, agua, masa madre, con o sin adición de levadura y sal. Lo que se hace es, tras el amasado, se deja reposar, es decir, fermentar, después se hace como el boleado, ¿no? Formar bolas con la masa, sigue un nuevo reposo y a continuación esas bolas se les da esa forma final, en forma de barra, de hogaza, de rosca, etcétera. Y a partir de ahí puede haber una nueva etapa de reposo y finalmente una cocción en un horno de solera refractaria. Es decir, no solo son los ingredientes, sino que es necesario esas etapas de reposo en donde ocurren pues todos los procesos fermentativos que van a tener como consecuencia pues panes de muy buena calidad nutricional, organoléptica, por supuesto, y que se pueden conservar durante más tiempo. Almudena, estamos hablando de los procesos de reposo para elaborar, en este caso, recetas de pan y también de qué nos queda de la gastronomía romana en nuestros días. La pasta, la pizza, ¿qué nos queda de aquella época en las elaboraciones de hoy en día? Sí, bueno, en España nos queda una tradición formidable. Además de lo que estáis hablando del pan, que es verdad que esa herencia pues nos ha quedado de panes buenos y especialmente los gallegos fantásticos, ¿no? Pero nos quedan, bueno, pues esas gachas, nos queda un bisabuelo que es el gazpacho, que viene también del mundo romano, de una preparación que se llamaba posca. Nos queda, os decía antes, el flan, los pestiños, todas esas masas fritas con miel son romanas. Nos quedan los garbanzos, los guisos de lentejas, la carne estofada. Es decir, somos muy herederos de Roma y nuestra base de cocina tradicional, su raíz, desde luego, es romana. Pero Almudena, me estás diciendo que había pizza también. Ya, acabo de aprender que había granizados, que me ha impresionado bastante. ¿Había pizza también en la época de los romanos aquí? Pues mira, había, claro, no se llamaba pizza ni era como ahora porque no terminaba de fermentar, pero es verdad que hacían, incluso desde tiempos de Grecia, una especie de platos de pan duros, como entre regañá y pizza, ¿no? Pues para recoger los jugos de la comida que tomaban en algunas ocasiones. Y entonces, claro, al final, pues ese plato de pan pues terminaba repleto de unos restos estupendos que al final uno
no se comía. Sí es verdad que es posible que esto fueran los primeros base para que podamos hablar de una pizza. De hecho, fíjate, se ha encontrado en Pompeya hace muy poco tiempo una pintura de la que los arqueólogos están dudando si es posible que sea una de las primeras representaciones de pizza que tenemos. Vaya. Hoy volviendo al tema, sin dejar el tema de la pizza, volviendo al tema del pan, Ángeles, no sé si desde el punto de vista nutritivo, claro, siempre se dice el pan engorda, no sé, desde el punto de vista nutritivo o de comida saludable, entre el pan y la pizza, ¿qué podemos elegir? ¿Un bocadillo o una porción de pizza? Estoy pensando en mis hijos. Lo que tenemos que elegir es una buena calidad de esa masa, ya sea del pan como de la pizza. Vale. El pan a veces es que tiene una fama horrible, ¿no? Parece que es el responsable de todos los males a nivel de la alimentación. Se lleva la fama de que engorda, pero tal como es sabido que el consumo de pan ha disminuido. Las cifras de sobrepeso y obesidad se siguen incrementando de forma alarmante. Por tanto, no se le puede echar la culpa al pan, a un solo alimento. Hay que evaluar la dieta diaria en conjunto, ver realmente qué tipo de pan estamos consumiendo, qué cantidad y qué alimentos acompañan a ese buen pan o mal pan o a esa masa de pizza. Claro, que vengan de origen congelado, ¿no? Tanto los panes que ahora se compran cada vez más en gasolineras o en grandes superficies, ¿no? O tanto las pizzas, que al venir congelados pues ya cambia toda la historia, ¿no? Oye, probad a hacerlas. El pan y las pizzas son unos alimentos maravillosos y cuando huele toda la casa a pan es una gozada. Bueno, en la época de la pandemia hubo una fiebre, ¿no? De todos haciendo pan, la masa madre, nos volvimos locos. Sí. Pero ahí lo dejamos, yo creo, hay que retomarlo. Ángeles Romero, catedrática de Tecnología de los Alimentos y directora de la Cátedra del Pan y el Cereal de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Y Almudena Villegas, nuestra historiadora del comer, historiadora gastronómica, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Haced para esta semana, a ver qué tal. Y luego te lo contamos. Eso es. Un beso. O pizza. Rafa, si cerramos la ventana de esta semana. Una semana más. Una semana más. Se quedan ahora con Carrusel Deportivo. Nosotros volvemos, como siempre, el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Que tengan un muy buen fin de semana. Buen fin de semana. Un beso. Someone to believe, yeah. Mr. Joe and me, stumbling through the barrio. Yeah, we stepped the beautiful woman. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone just to let him off funky when everybody loves you. Our son is just about as funky as you can be. Mr. Jones and me, staring at the video. When I look at the television, I wanna see me staring right back at me. We all wanna be big stars, but we don't know why, we don't know how. But when everybody loves me, I wanna be just about as happy as I can be. Mr. Jones and me, we're gonna be Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.